Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura una vez más. El día de hoy vamos a seguir avanzando con el tema formación de palabras y vamos a ver de los mecanismos que venimos hablando. Acá en este cuadro les mostré cuáles son los 3 mecanismos que serían los oficiales para formar palabras nuevas, ¿sí? Recuerden que la clase pasada ya hablamos de que se forman palabras nuevas todo el tiempo porque tenemos un lenguaje que está vivo, que es vivo. ¿Por qué decimos así? Porque todo el tiempo inventamos palabras nuevas, entonces no es que hablamos de la misma manera que hablábamos hace muchísimos años atrás otras personas, otras generaciones. Hoy nos comunicamos de una manera diferente. Bueno, y entre las formas, eh, digamos, los mecanismos oficiales que existen para formar palabras nuevas están estos 3: derivación, composición, acronimia y sinonimia. La que estamos viendo, que vimos la clase pasada, fue derivación, prefijos. En la derivación tenemos dos, tenemos prefijos y sufijos. Estas son las palabritas chiquititas, ¿se acuerdan que agregábamos al principio de la palabra? Por eso se llama prefijo. Por ejemplo, en la palabra concluir, le agregamos un prefijo, por ejemplo, inconcluir, ¿sí? O uno que ustedes conocían como, por ejemplo, multi. Si tenemos la palabra función y le agregamos multifunción, quiere decir que va a haber muchas funciones, no una sola, ¿sí? Eso es lo que veníamos haciendo con los prefijos. Agregábamos una palabrita chiquitita que se llamaba fijo antes de la palabra que ya tenía significado. Ahora, la clase de hoy lo que vamos a ver son los sufijos. Así que vamos a ir a la carpeta y van a copiar el título sufijos, porque eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, la sufijación es un proceso de formación de palabras que corresponde a la derivación, ¿sí? Lo que ya les expliqué recién. Y consiste en formar una palabra nueva, pero en vez de agregarle una palabrita antes, esta vez se la vamos a agregar al final, ¿sí? Y tradicionalmente, bueno, los sufijos en el español se han dividido en dos grandes grupos. Tenemos los sufijos apreciativos, que ya les voy a explicar por qué se llaman así, y los no apreciativos. La principal diferencia entre ellos es que los apreciativos van a modificar a la palabra y le van a dar una carga valorativa, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, sufijos que van a hacer más grande la palabra o más chiquitita. Por ejemplo, en la palabra gol le vamos a agregar el sufijo aso. Recuerden que sufijo siempre va agregado al final. Por ejemplo, si nosotros decimos gol, solamente gol, ya sabemos qué es lo que significa un gol, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, es cuando un jugador tira la pelota al arco contrario y mete un gol. Pero ¿qué pasa si yo digo golazo? Le agrego a la palabra gol una carga valorativa que le da una intención como agrandada a la palabra. No es solo un gol, es un golazo, ¿sí? ¿Y qué pasa si en vez de aso yo le agrego el sufijo ito? Entonces, cito, perdón. Me va a quedar en vez de gol, golcito. ¿Y ustedes qué van a entender por la palabra golcito? Que no fue un gran gol, sino que fue un gol más chiquitito, casi diminutivo, ¿sí? Casi diminuto, perdón. Entonces, para que vayan teniendo un pantallazo general del tema de la clase de hoy, vamos a hablar de sufijos. Estos sufijos se agregan siempre al final de la palabra, que ya tiene significado, como por ejemplo la palabra gol, por ejemplo otra palabra casa, y le van a agregar un sufijito atrás que le va a dar una carga valorativa. Esos son los apreciativos, los que vamos a ver el día de hoy. Acá les pongo una definición de los apreciativos y de los que no son apreciativos. El día de hoy solo vamos a ver los de este lado. Este tipo de sufijación lo que hace es que al significado de la palabra le añade una matiz relacionada con la valoración positiva, negativa, afectiva, con el tamaño, etc. Por ejemplo, diminutivos, aumentativos y despectivos. Eso tienen que copiar. Acá les tengo otros ejemplos. Por ejemplo, diminutivos tenemos illa, ita, in. Por ejemplo, pequeñín. No es lo mismo decir pequeño que decir pequeñín, ¿sí? Porque pequeñín es más chiquito todavía. Hito, por ejemplo, en vez de decir cuerpo, digo cuerpito. Es más chiquitito que un cuerpo normal, ¿sí? Estos van a indicar
tamaño, quiere decir que va a ser más chiquito, pero también puede hacerlo más grande, como el golazo de recién. Acá está el golazo, que es aumentativo. Acá les puse tres: diminutivo, aumentativo y despectivo. El aumentativo entonces va a hacer las cosas más grandes. No es un libro, es un librote, ¿sí? Porque es ese sufijo al final ote le da un significado a la palabra libro, pero le va a dar un significado que expresa tamaño, va a expresar que es más grande que un libro común. Estos son los tres más comunes. Gigante, gigantón, ¿sí? Ustedes pueden pensarlo en otras palabras, como por ejemplo, bueno, casa, casota. Bueno, y ya vamos a ver otros ejemplos más que en este momento no me acuerdo. Y por último, los despectivos tienen que ver con lo que dice la palabra. Es casi como despreciar. Por ejemplo, la palabra pueblo, si yo le agrego el sufijo ucho, pueblucho digo, ¿sí? No es que lo estoy haciendo más chiquito ni que lo estoy haciendo más grande al pueblo, sino que le está dando un significado como de desprecio, como menosprecio en realidad, como a discriminativo incluso, ¿sí? Bueno, estos que están acá también, acho, aco, ahí hay algunos ejemplos, ¿sí? Pero para que más o menos ustedes vayan teniendo la idea de que los sufijos apreciativos se dividen en tres: diminutivos, que van a hacer que la palabra signifique algo más chiquito de lo que es; aumentativo, que va a significar algo más grande de lo que es; y despectivo, que va a significar que es como de desprecio, están menospreciando o como burla también. Bueno, esto también es lo mismo, son un poquito de ejemplos, por ejemplo, ito y ita. Por ejemplo, niño, niñito o niñita, con el sufijo uelo o uela. Cuando digo pillo, bueno, no lo usamos mucho, pero por ahí han escuchado que dicen pilluelo. Illo, chiquillo, por ejemplo, que viene de la palabra chico, pero si digo chiquillo es como que se hace más chiquito. Bueno, y acá hay otros más. Bueno, este en realidad es aumentativo. Se me pasó, pero es aumentativo. No lo copien ese. Bien, lo que van a hacer ahora es copiar este cuadro que está acá y van a tener que pasar todas estas palabras con sufijos diminutivos. El que ustedes quieran. Si no se acuerdan cuáles son los sufijos diminutivos, volvemos atrás y acá los encontramos. Diminutivos. Entonces van a agregarle el sufijo que a ustedes les parezca a estas palabras para que queden con este significado de tamaño más pequeño. Cualquier pregunta me consultan, voy a estar en el WhatsApp y ahora les voy a pasar las imágenes de lo que tienen que copiar en sus carpetas. Les mando un beso grande.